pues la historia de Juan Tama es aquí transformado como en una estatua. La historia es de que él siempre permanecía sentado aquí en ese sitio. Cuando en el tiempo de los españoles, él siempre se venía solo para acá. Desde acá comenzaba a dirigir todo el mandato que él tenía que hacer. Y también para cuando iba a derrotar a los españoles, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? Él se sentaba de aquí y en esa piedra de allá de donde subimos de primero se divisaba, y cuando los españoles venían a derrotarlo, él siempre mantenía un bastón. Ese bastón es la que ahora nosotros lo utilizamos como los médicos, la chonta, o sea, la tama que le decimos nosotros. Entonces, ¿qué hacía él cuando el enemigo ya lo estaba acosando de a mucho? Él cogía al ayudante, mandaba y le decía, páseme el bastón, ¿sí? Le decía, páseme el bastón, pero el ayudante no veía un bastón sino una culebra. Una culebra, ¿por qué aparecía una culebra? Porque Juan Tama, según la historia, es salido de la estrella, ¿sí? Es salido del agua, y por medio de 7 médicos tradicionales en ese entonces, lo cogieron en medio de una creciente de agua que salía de acá de la quebrada de la Bodoquera, le decían acá en el cuartel. Lo cogieron y lo hicieron crecer. Apunte de mamando 7 vacas. Esas 7 vacas se murieron, entonces ya cogieron a 7 niñas de 12 y 13 años a amamantarlo, pero él no le amamantaba la leche, sino la sangre de esas niñas, y esas niñas se morían de anemia y de tuberculosis porque sin sangre, ¿sí? De ya siendo así, se fue transformando en una persona, y fue esa persona tan importante en ese entonces que peleó con los españoles, y él dominaba con esa culebra. Él, como le decía ahora rato, él mandaba a traer esa culebra al ayudante, y resulta que el ayudante volvía y le decía, no, pero es que allá hay una culebra. Entonces, ¿qué le decía él? Pues como él era muy rígido en ese sentido, él decía, pues ese es el bastón de mando, ¿sí? Cuando ya iba a verlo, entonces ya era pues un palo ahí. ¿Qué hacía él? Él calculaba mentalmente de la distancia donde sea, y mandaba esa culebra, y allá caía encima del enemigo, pero allá ya caía en forma de rayo, ¿sí? Eso es también el hijo, la que decimos ahora nosotros, el hijo del trueno. ¿Qué te dice? Doble para allá. Acaba. ¿No tomó? No, solo sopla. Sopla para allá. Ya dejen de recortar tanto porque mira la laguna como se tapó y después no empieza a llover. Voy.